Ok, ahora sí, aviéntate, ya empecé a grabar. Bueno. Profe, le quería decir que si nos podemos esperar unos 5 minutitos más porque hay chicos que están teniendo problemas con el internet. No te preocupes, yo ya empecé a grabar, entonces lo pueden ver lentamente. Lo que sí les quiero comentar los cambios que hice en la plataforma. Estaba comentando con la maestra Laura Esparza, que es la maestra encargada de la fisiopatología del adulto en el turno vespertino, que iba a ampliar un poquito las fechas, pero el problema es que se nos van a saturar los trabajos al fin del semestre. Entonces, todas las amplié hasta el 31 de octubre y a partir de ahí ya nos vamos a ir con las fechas como están programadas, ¿no? Entonces, yo sé que ustedes empezaron con prácticas a la de ya y tienen mucho trabajo. Sin embargo, también desbloqueé las actividades para que ustedes vayan viendo lo que se les va a mostrar en un corto plazo. Y como le comentaba a su jefa de grupo, yo el día de ayer voy a compartir la pantalla para que vean de aguántame tantito porque desbloqueé algunas cosas aquí. Entonces, para que vean, puse aquí vista de estudiante. Entonces, estamos trabajando con la unidad número 2 y las actividades de esta semana del 5 al 9, ¿ok? De la fisiopatología de la respiración, que hubo una modificación en el tamaño, haría el número 11, 5 hojas mínimo, justificado. La portada no incluye, pero la conclusión sí, que es lo que vamos a hacer ahorita, un poquito de vamos a ver ese texto, ¿ok? Y la semana que entra es del tema de fisiopatología de la respiración, van a entrar al foro, entonces mucho más light, se pudiera decir, la evidencia que vamos a hacer en la plataforma, pero la semana 4 del 19 al 23 vamos a hacer un wiki. Si alguien no ha hecho un wiki, los invito a que le piquen aquí donde dice wikis para que sepan cómo lo van a hacer. Entonces, todas esas actividades del mes de octubre se van a cerrar hasta el 31 de octubre, ¿ok? Pero, Maestro, mande. y ante la fecha que viene ahí, entonces sería hasta el 31, porque ya aquí ya marca una fecha, por ejemplo, lo de la fisiopatología, que es el trabajo que ya se entrega el día de mañana, se aplazaría entonces. A ver, actualiza tu computadora y fíjate a ver si ya te parece la nueva fecha. Ok. ¿Sale? Entonces, les comentaba, esto es solamente respiratorio y es lo más light de la fisiopatología. Cuando entremos a mecanismos cardiovasculares, ahí sí nos vamos a detener un poquito porque es un poquito más complicado cuando hablamos de la actividad eléctrica del corazón y también cuando hablemos un poquito del flujo de sangre del corazón. O sea, todo el paciente mayor de 40 años está teniendo cambios estructurales por su corazón, hablando de la función. Por ejemplo, si soy obeso, mi corazón tiende a tener mayor gasto cardíaco en cuestión de que tiene que generar mayor esfuerzo para poder oxigenar ese cuerpo grandote. Si yo soy deportista, también hay cambios estructurales y si le pongo a eso las toxicomanías, ¿no? Entonces, a partir de lo que viene siendo el sistema digestivo, ya les desbloqueé aquí habla en la revisión de lecturas de mecanismos gastrointestinales, todo lo que les permita el sistema que ustedes le den clic, denle para que vean a qué enlace los manda, ¿ok? Aquí donde dice introducción, le dan clic, aquí donde dice aquí, prácticamente todo eso se va a ir a las lecturas, ¿ok? Y aquí en diarreas y síndrome de mala absorción intestinal, pues es otro foro, y aquí les va a mandar a hacer a lo que viene siendo, en este caso, la generación de un nuevo archivo, ¿no? Cuando es un archivo, por ejemplo, aquí les está diciendo cómo quiero que me lo manden, ¿sí? Aquí habla como LU, lectura de la unidad 2. En los de aquí arriba es resumen de la unidad, en este caso el resumen 1, ¿sí? De lo que viene siendo respiración, ¿ok? Entonces, por eso es el nombre que tienen, porque yo descargo todos los documentos y ya automáticamente me aparece su apellido y nombre y yo sé qué personas están trabajando, ¿ok? Entonces, sí les pido, por favor, que vean lo que tienen, estoy en vista de estudiante, lo que tienen ustedes aquí desglosado, para que vayan viendo cómo vamos a ir subiendo poquito a poquito de intensidad. Y referente voy a ponerle aquí donde dice lecturas, ¿ok? Sí, ya aparece la nueva fecha, maestra. Gracias. Okay, perfecto. No se confíen hasta el 31 de octubre para subirlo. Si lo tienen, súbalo y yo lo voy a poder ir revisando. Si hay alguna observación o algo, se las voy a hacer.
¿ok? Entonces, para que ustedes tengan chance de hacer las cosas. Entonces, voy a darle aquí donde dice fisiopatología de la respiración, ¿ok? Ya lo tengo yo, que lo descargué en esta partecita que está acá. Maestra, Mande. entonces las actividades las podemos ir checando, incluso las podemos ir avanzando para que no se nos junte todo al final, pues. Si te da la oportunidad que tú lo hagas, sí, igual la puedes hacer, ya la tienes lista y lo único que haces es subirla. O sea, hay unas que son de, por ejemplo, aquí, vas a hacer un PDF, vas a describir la fisiopatología en ese mismo PDF y lo vas a subir en este resumen. Si te permite que tú lo subas, por ejemplo, voy a ponerle aquí revisión de lecturas, si te permite, no te permite todavía que lo subas, pero aquí te aparece la fecha de entrega ya. Entonces será aceptada a partir del 26 de octubre. ¿Ok? Pero si ya tú lo tienes, lo vas guardando ahí, pues. Para cuando llegue esa fecha, pues simplemente nada más lo subes. ¿Ok? Ya me fui al chisme con la maestra. Entonces, pero ya les desbloqueé todo lo que viene siendo hasta noviembre, para que vean lo que tenemos hablando de digestivo y de respiratorio. ¿Sale? Para que ustedes vayan viendo lo que se avecina. Y maestra, ¿qué quiere decir? Mande. ¿Qué quiere decir wiki glosario, maestra? Fíjate bien. Aquí el wiki glosario, le voy a dar a la actividad, ¿no? Dice aquí, identifica las palabras que no conoces o creas que no conozcas y para agregarlos al glosario inicial. Pero en el tema de insuficiencia respiratoria vamos a compartirlas por las wikis. ¿Qué significa? Le voy a dar clic a wikis, ¿ok? Y aquí te está diciendo qué es. Entonces, si me voy a la actividad, cuando yo voy a generar una wiki es, por ejemplo, cuando ustedes van a buscar la información del significado de la palabra que ustedes no encuentren, y lo que van a hacer cuando se les abra esta parte es que van a poder hacer como si fueran ustedes una parte de Wikipedia, como si fueran ustedes a generar un diccionario virtual. O sea, van a poner lo que encontraron, el enlace, ¿sí? Y por eso les estoy poniendo esta actividad. Esta de las wikis es para ver yo qué páginas ustedes están manejando para la generación de conocimientos. Ok, entonces cuando vayamos a buscar X palabra, vamos Ajá. a poner lo que es la palabra, el significado y la fuente donde lo encontramos. Es correcto. Eso es lo que nos toca hacer con las wikis. ¿Ok? Entonces, ¿qué pueden hacer ahorita para ir aventajando eso de wikis? En un documento de Word, ustedes las palabras nuevas que el día de hoy vamos a conocer, hablando de este tema de lo que es la fisiopatología de la respiración, pues las palabras nuevas que ustedes vayan conociendo, pues muy sencillas. En el documento de Word, ponen la palabra, ponen lo que encontraron y ponen el enlace donde sacaron esa palabra. Y cuando les toque la actividad de wikis, copian todo eso, lo ponen en el documento, porque se les va a permitir a ustedes. Miren, voy a cambiar mi vista de maestro para que vean. Voy a poner mi rol normal y me voy a wikis. Van a ver todo. Wiki glosario. ¿Ok? Entonces, aquí en este caso, lo que les permiten a ustedes es... ¿dónde lees? Porque ahorita que lo intenté hacer, ok, aquí, así aparece. Entonces, tú agarro, control B, y pego todo lo que tengo, y ahí estoy editando la página de Glosarios Wiki. ¿Cómo la ven? Está interesante. Lo que yo necesito aquí con ustedes es que se vayan familiarizando con diferentes fuentes de información. A mí me encanta mucho el Google académico, pero hay muchos buscadores en área de la salud que nos pueden ayudar a nosotros y salvar la vida. Entonces, es lo que yo busco con esta actividad de wiki. Se dan cuenta, Relax, también pues es el foro, ¿sí? Pero en ese foro ya hay personas que ya escribieron algunas cosas, ¿ok? Entonces, para que vayan viendo las lecturas, sobre todo porque tienen que hacer resúmenes y tienen que hacer en este caso, pues, de las más lecturas, a poder hacer un cuadro diferencial, ¿sale? Y pues acá ya no se ve. Bueno, vamos a irnos a lo que nos compete el día de hoy. Jefa, ¿ya llegaron las personas que esperábamos?
Sí, parece que sí. A ver, déjame checo WhatsApp. Sí, ya. Yo ya pude meterme, Osmara. Ok, Me comentan entonces, que hay ¿sí? uno que todavía no lo ha aceptado. A ver, según yo... Avilés Félix, ¿no lo tiene ahí? Ay, perdón, aguántame un segundo, por favor. Mamá, estoy en clase, ¿te regresa la llamada ahorita? Sí, fue una emergencia porque la jefa del 503 me dijo que quería asesoría. En unos 50 minutos. Ok, te marco ahorita, va. Sí, es que le había dicho a mi mamá que no tenía actividades el día de hoy, entonces por eso me marca, porque quiere platicar conmigo. Y caldo, estoy ventaneando aquí cosas que no son mías. Au, au. Ok. Salió inesperado. Sí, el problema es que no estoy en mi compu y no supe ni qué le piqué y no lo puedo quitar. Ok, bueno, entonces vamos a irnos al texto que les comentaba. Ese texto fue sacado del libro Harrison y en la parte de aquí habla de lo que viene siendo, en este caso, la función del control de la respiración. Voy a poner esto para un ladito. Entonces, las funciones del sistema respiratorio, de oxigenar y todo ello, las pudiera yo explicar pues con las imágenes que vienen aquí. Entonces, cuando nos vamos a la figura 6, se pudiera decir, habla de las propiedades mecánicas relacionadas con el simple y sencillamente la función de respirar. Entonces, yo tengo los pulmones que de manera autónoma yo tengo cosas que les voy a estar midiendo. Por ejemplo, la capacidad pulmonar que tiene mi paciente, hablando de su función, yo la puedo medir. Puedo medir el volumen residual, puedo medir la capacidad total del pulmón. ¿Cómo lo voy a hacer? Hay factores que van a modificar el comportamiento del pulmón. Por ejemplo, Profe, mande. me comentan que todavía hay otra que no la dejan entrar. Pues es que yo no sé dónde le voy a picar si yo se supone que tengo todos aquí ya, que ya los acepté, pues. Entonces no me aparece a mí nadie que lo acepte. Ok, yo A aviso. ver, Gracias. déjeme ver. Más, voy a poner el chat, pero no me aparece nadie. Participantes, todos están aceptados, no me aparece ninguna. Tengo 50 personas aquí que no me aparece ninguna que no. Ok, entonces, por ejemplo, les comento, ahora sí ya me aparecieron. Cuando yo tengo a un paciente, por ejemplo, una mujer embarazada, hablando del volumen que tiene abajo del diafragma, eso comprime los órganos de nuestros pulmones hacia arriba. Yo les comentaba en la reunión que tuvimos la semana pasada, es si yo me pongo un body y traigo por ejemplo, un chaleco o algo que me está apretando, lo que viene siendo mi caja torácica, eso impide que mi pared se distienda de forma efectiva. Entonces, los músculos inspiratorios y los músculos expiratorios están en contraste con relajación y contracción. Entonces, de esa manera, yo puedo manejar estos volúmenes, pero hay un estudio que se realiza en mis pacientes para medir todo esto que se llama espirometría. El pulmón, dice, tiende a desinflarse por completo si no hay presión en la distensión. Sin embargo, yo puedo meter aire, inhalo todo lo que puedo, inspiro y luego posteriormente expiro y de todos modos, si yo continúo haciendo un esfuerzo mayor, logro sacar todavía más aire, aunque aparentemente no lo esté haciendo, y eso se le conoce como volumen residual. Yo les comentaba, si me voy a las albercas y me zambuto y estoy abajo del agua en la alberca y ya saqué todo el aire durante la expiración, perdón. Sin embargo, puedo quedarme un poquito más por esa capacidad que tiene de distensión mi pulmón. Entonces, este volumen que se encuentra aquí, esta capacidad funcional residual, es lo que va a marcar la pauta en muchos pacientes cuando tenemos problemas respiratorios, por ejemplo, en el caso del EPOC o en el caso de la tuberculosis, porque nuestros pacientes van a tener la necesidad de echar a andar mecanismos de esfuerzo respiratorio porque el pulmón en este caso se encuentra en la tuberculosis con cavernas, son pequeños agujeritos como el queso de las caricaturas, y en el caso del EPOC es fibrosis. Entonces,
este volumen residual, esta capacidad funcional residual va a cambiar de una manera drástica en esos pacientes. Entonces, esta imagen que está aquí nos habla de esa presión-volumen en un paciente normal, que lo que yo estoy haciendo es medir estas presiones principalmente a través de una espirometría, donde le digo a mi paciente cuánto es su capacidad pulmonar, y aquí me está hablando en presiones. ¿Cómo lo voy a medir? Yo lo puedo medir en litros. ¿Cuántos litros es mi capacidad pulmonar que tiene mi paciente para esta curva de presión-volumen? Okay. Esa sería la imagen número 1, ¿sí? Y la explicación está aquí. En mis pacientes, esa propiedad mecánica va relacionada con el volumen y tiene que ver con la estática. Cuando hablemos nosotros en la fisiopatología del adulto mayor, en nuestros pacientes, vamos a ver que el simple hecho de que mi paciente esté acostado, que no se levante, esto favorece a que se acumule secreciones en lo que viene siendo las bases de mi pulmón, y si mi paciente está acostado, en la parte posterior del pulmón en mi paciente. Entonces, favorece a neumonías, favorece a infecciones de repetición a nivel pulmonar. Entonces, ¿qué tengo que hacer para poder tener un adecuado volumen? Es la actividad física. Mi paciente que inspire, ¿sí? Y que expire, que haga ejercicio con sus pulmones para favorecer, en este caso, este volumen, porque el sistema respiratorio, nosotros podemos alterar su función con el hecho de estar pensando en que voy a respirar, pero cuando nos dormimos, este volumen pues cambia, porque el que se hace responsable en este caso es nuestro bulbo respiratorio. Ok, ¿alguna duda con respecto a eso? Sí. Mande. Por ejemplo, yo lo interpreté desde otra perspectiva, partiendo principalmente desde la ventilación. Yo identifiqué dos tipos de ventilación, que es el sistema respiratorio activo y el pasivo. Partí de ahí para poder explicar más o menos la gráfica. Y de hecho, ahí también puse la intervención de cómo los músculos respiratorios cambiaban de estar en estado relajado a un estado más elevado, llegando a la capacidad pulmonar total, al igual que los pulmones, y cómo esta va descendiendo a manera que va la exhalación. Si es correcta esa explicación o ese impacto en el resumen. Sí, con tus palabras es exactamente lo mismo que yo dije. Nada más que yo me fui a lo que es una patología y tú estás hablando de la fisiología del pulmón, y yo me fui a las enfermedades que afectan esa mecánica ventilatoria, esa capacidad pulmonar de manera residual o de manera pasiva que mencionas tú en pacientes. Por ejemplo, aquí dice, si yo tengo líquido pleural, si yo tengo un pulmón, como les decía ahorita, a una capacidad pulmonar diferente por alguna situación que la esté impactando, como viene siendo el embarazo, como viene siendo la tuberculosis, o como también viene siendo el EPOC. Pero lo que tú mencionas es correcto. Esta imagen la puedo interpretar de la forma que tú lo dices, porque me habla de cómo yo tengo en relajación a mis pulmones y cómo sufre ese sistema respiratorio pasivo la necesidad de adaptarse a los cambios durante la inspiración y durante la expiración. Muy bien, gracias. Maestra, parece que Mande. su pantalla se quedó en el donde dice unidad 2, no se ven las imágenes de la lectura. Ok. Perfecto. Gracias. Eso me encanta que me digan, porque me pongo verde. Ok, entonces, lo que les decía, yo estoy moviendo el cursor de la computadora porque pensé que estaban viéndola, pero lo que mencionaba ahorita su compañera con referente a esa capacidad pulmonar residual en reposo, es diferente cuando esa capacidad funcional está realizándose de manera total, cuando el paciente tiene, pues en este caso, la necesidad de respirar más. Imaginémonos que vamos a correr, que vamos a hacer actividad física de la que ustedes quieran. Este sistema respiratorio pasivo se vuelve activo por las propias necesidades que tiene, y ese comportamiento elástico que va a tener nuestro pulmón va a cambiar de una manera drástica. Aquí habla la capacidad que tiene el pulmón para desinflarse por completo. Imaginémonos que tenemos el pulmón, pero pues ojalá nunca suceda, a una punción, una bajazo, con un picayelos o con algo.
toda la presión de adentro del pulmón se va hacia el exterior y el pulmón se colapsa. A eso se llama atelectasia. Entonces, ¿qué hace el pulmón? Si nosotros logramos tapar el agujerito, el pulmón se va a inflar otra vez. Entonces, ¿por qué? Porque el pulmón tiene esa capacidad de distenderse cuando está en un ambiente de una presión diferente dentro de la caja torácica, así tiene un agujero que permite que el aire del exterior también funcione como presión. Entonces, esa distensión transmural que tiene nuestro pulmón va a hacer que tenga una respuesta muy importante cuando nosotros estamos a cierta presión atmosférica. Por eso el hecho de tener una presión positiva, por ejemplo, los buzos o las personas que hacen inmersiones, para favorecer el intercambio gaseoso que nosotros vamos a tener. Y lo que les comentaba hablando de patologías o de cambios fisiológicos que están presentando, aquí está. Las costillas, músculos intercostales, el diafragma, el desplazamiento del contenido abdominal y la tensión de los ligamentos van a hacer que cambie este pulmón y esa pared torácica que es pasiva, pues también tenga diferentes presiones. Esos conceptos de capacidad pulmonar residual, este concepto de volumen pulmonar, lo que les decía ahorita, la presión atmosférica, son conceptos que yo tengo que manejar cuando interpreto la espirometría. Por ejemplo, yo tengo un paciente con anemia, le hago una biometría hemática y tengo que decirle sus valores normales de hemoglobina, que es la proteína que se eleva o que se altera cuando yo tengo algún trastorno hematológico, principalmente pensando en anemia. O si yo pienso, por ejemplo, en un proceso infeccioso, pues también voy a ver en la biometría hemática cómo están los leucocitos. Entonces, cuando yo quiero explicarle a mi paciente el por qué cuando camina 5 metros se fatiga, pues el estudio ideal sería en este caso una espirometría. Yo les recomiendo, ya que pasa esto del COVID, yo les recomiendo, por ejemplo, los que son fumadores o tienen pacientes que son fumadores, que tienen disnea, en esos pacientes hacerse por lo menos una vez al año una espirometría para ver cómo está ese volumen pulmonar, ¿sí? Y esas funciones que está teniendo su pulmón lo podemos ejercitar. ¿Cómo ejercitamos nuestro pulmón? Lo ejercitamos a través de lo que viene siendo la actividad física de todo el cuerpo, ¿ok? Y cuando hablamos del concepto de capacidad vital, pues en este caso es medir todo lo que viene siendo esos volúmenes para ver qué tanto nuestro paciente puede ventilar. Ok, lo que les comentaba ahorita de la espirometría, aquí viene una imagen que me va a medir la capacidad lenta y los volúmenes pulmonares. Entonces yo tengo una capacidad pulmonar total cuando junto la capacidad vital y el volumen residual, y cuando puedo medir dentro de esta capacidad pulmonar residual la reserva respiratoria del volumen residual. Entonces, tengo un valor que es el total de mi pulmón, de cómo respira, que eso se le llama capacidad pulmonar total. Esa capacidad pulmonar total está compuesta por la capacidad vital y el volumen residual. Si ustedes observan, esto que está aquí es igual a la sumatoria de estas dos. ¿Ok? ¿Cómo saco mi capacidad pulmonar residual? La voy a sacar cuando yo junto el volumen de la reserva expiratoria y el volumen residual. De esta manera yo voy a poder en un espirograma o una espirometría decirle a mi paciente, su problema es por obesidad, su problema es por restricción, en este caso, de lo que tiene en el abdomen que impide que los pulmones se expandan, o su problema es porque el pulmón tal como está, no es incapaz de abrirse el alveolo para poder ventilar. Entonces, ¿cómo me lo va a dar? Porque yo voy a haber alterado la capacidad pulmonar funcional, o voy a ver el volumen residual, o voy a ver la reserva expiratoria, y todo eso me va a dar en la capacidad vital, pues un valor diferente. ¿Ok? Esto es para explicar esta imagen de la figura, ¿sí? Inclusive, mande. puede ser válido que se ponga la interpretación de que en la capacidad residual hasta el volumen de reserva expiratoria se mantiene inestable la respiración, porque si se da cuenta tanto el volumen como la corriente son cortos y, o sea, son como que por lapsos y o sea, no son como que ondas estables. Sin embargo, en el momento de que entramos al volumen de la reserva expiratoria, notamos un mayor volumen y automáticamente de una desciende con una corriente más baja hacia el volumen residual y vuelve a subir nuevamente hacia la capacidad vital.
¿Es también válida esa interpretación? Hablando de volumen. Sí, porque tú al paciente le vas a ir diciendo en cómo logras meter el flujo de aire. Y eso lo vamos a ver en la imagen que está acá. Okay. Aquí está la espirometría. Hablando de eso, lo que mencionabas tú ahorita, esas curvas de flujo-volumen. Lo que tú mencionabas, esas curvas de flujo-volumen, me habla en un paciente cuando yo voy a decirle, ¿sabes qué? Encontramos esta imagen. Entonces, esta imagen, ¿cuál de estas yo considero que es normal para mi paciente? Cuando el paciente logra meter aire y el aire que logra meter me da la misma sumatoria cuando yo inspiro y cuando yo expiro. Porque lo que más importante durante la respiración en nuestros pacientes es lo que logro sacar de aire. Aquí tengo un vaso, no sé, voy a ponerme para verme. Aquí tengo un vaso. Sí. Imaginémonos que este vaso es el pulmón. Con mi paciente, cuando yo estoy hablando de esto, lo que logro meterle de agua a este vaso es la capacidad pulmonar total. Entonces, yo no le puedo meter más agua, no le puedo meter más aire a mi pulmón si esto está lleno. ¿De qué? Puede estar atrapado aire o puede estar atrapado moco o puede, como les decía en el caso de la tuberculosis, tener en este caso cavernas. Entonces, si yo tengo todo ese espacio ocupado, mi paciente, esa capacidad pulmonar total va a estar alterada. Y como bien lo decía ahorita su compañera, este volumen corriente que yo estoy viendo aquí, hablando de estas ondas, voy a tener esas propiedades mecánicas totalmente alteradas y mi paciente va a tener una capacidad vital y una capacidad pulmonar alteradas. Y es lo que me va a dar con mi paciente que tenga disnea, que tenga tos, que tenga taquipnea, porque va a tratar de echar a andar mecanismos fisiológicos para resolver un problema hablando de su respiración. Si nosotros no respiramos, no podemos vivir. Es imposible que hagamos una actividad sin respirar. Y cuando hablamos de esos conceptos, pudiéramos hablar de la limitación de la dinámica del flujo de aire. Y en este caso es porque el pulmón, en este caso, se colapsa. Las vías respiratorias, por ejemplo, les decía, la tráquea es un tubo, como si fuera una letra C, y en este caso, ese tubo lo que hace es se aplasta y no permite el flujo de aire. Y lo mismo pasa con el alveolo. Ok. ¿Alguna pregunta con referente al espirograma? En cuestión de volumen corriente, ¿siempre se deben de mantener el volumen y la corriente igual o puede igual verse en diferentes cambios y considerarse normal? O sea, pues que es un volumen bueno y una corriente muy, muy baja de una. Aquí lo que se puede ver de manera normal, nosotros cuando se hace la espirometría, se hacen... el aparato se calibra dependiendo del peso y talla del paciente. Por ejemplo, si yo digo, tengo una paciente de 80 años que pesa 50 kilos y mide 1,50 m, me va a dar el traje a la medida de la función respiratoria de una paciente de esa edad. Si yo tengo un niño de 5 años que me pesa 20 kilos, ¿sí? Y el niño mide no sé, 1,40 m y aproximadamente con 20 kilos, digo yo, bueno, este niño, su capacidad pulmonar me la va a dar de acuerdo a ese paciente. De igual manera, como es un traje a la medida hecho por el paciente, cuando yo capturo el peso y la talla y la edad, me va a decir si mi capacidad pulmonar de este paciente, si este volumen corriente está alterado y me va a decir la edad pulmonar de este paciente, aunque tenga 5 años, es de una persona de 20 años. O la edad pulmonar de esa señora de 80 que les decía que mide 1,50 m y pesa 50 kilos, me va a decir tiene una edad pulmonar, no sé, de una persona de 50. También vamos a toparnos con personas así como ustedes, jóvenes de 20 años, con edad pulmonar de 50 años. Y eso es porque ese volumen corriente cambia, porque la expectativa del espirograma no me logra dar en el paciente por el daño que tiene a nivel pulmonar. Ok. Bueno, hablando de lo que viene siendo, aquí está, esta relación, hablando de la presión que va a presentar en mi pulmón, es lo que les decía ahorita. Yo tengo un pulmón que permite que el paso del aire sea de manera lineal y que no haya obstrucción. Es por lo que yo tengo, en el caso de mi paciente, el flujo
porque está ocupado. Yo no puedo meter aire si mi pulmón está ocupado por algo. Y esto me va a permitir a mí que yo vea una área luminal y una presión transmural. Entonces, a ver, figura 36-E. Entonces, en esa figura, yo lo que tengo que ver es cómo permite que la capacidad respiratoria de ese flujo expiratorio permita una distensibilidad de forma efectiva. ¿Ok? Eso es lo que marca aquí. Es la imagen, pues se pudiera decir, menos productiva para nosotros. Sin embargo, es importante nosotros ver qué factores tenemos para que esta área luminal y esta presión me permitan en mi paciente el flujo de aire que sea meter oxígeno y sacar CO2. Eso es lo que me marca esa área luminal. Ok, en la figura de este flujo que les decía, yo lo que me es importante para mi paciente es cuando se hace la espirometría y yo valoro, esta imagen es la que me va a marcar a mí la diferencia para explicarle a mi paciente. Si yo logro meter aire, ¿sí? Yo lo que hago es una inspiración forzada. Mi paciente le digo que inhale todo lo que pueda por la nariz y por la boca. Le coloco unas puntillas nasales y le tapo la nariz, un brochecito, y le digo a mi paciente que por la boca expire. Tiene que expirar por lo menos durante 10 segundos mínimo, hasta lo más que pueda para lograr nosotros esta curva. ¿Ok? Esta curva me va a permitir a mi paciente que yo evalúe si está teniendo una respiración efectiva. Esto me marca si yo tengo obstrucción. Si ustedes observan el pico como está aquí y cómo decae y se hace una curvatura, esto me habla de un proceso obstructivo, y en lo que viene siendo en esta imagen también me habla de una afectación, en este caso problemas de obstrucción. Cuando yo tengo un paciente con estos problemas de obstrucción, normalmente lo que hago es aplicar un medicamento que es el Ambroxol, que es un broncodilatador, para ver si eso mejora. Si yo logro con mi paciente que se mejore esa capacidad ventilatoria y se iguale como si fuera normal, normalmente yo lo que voy a ver con mi paciente es que estoy hablando de un problema inflamatorio. Tiene una obstrucción por inflamación y normalmente pienso en patologías como asma. Cuando, a pesar del salbutamol, mi paciente no mejora su capacidad respiratoria y en ocasiones sale más alterada esa curva, yo pienso en EPOC, en los pacientes con enfisema pulmonar. Todo esto que les estoy mencionando ahorita lo vamos a ver la próxima semana cuando hablemos de las patologías en sí, cuando hablemos de EPOC, de enfisema, pero ya vamos a haber entendido un poquito lo que tiene que ver con esa presión parcial de oxígeno, con la ventilación, con la perfusión, con esa inspiración, con esa expiración, porque cuando yo hablo, por ejemplo, de hipertensión pulmonar, tengo que saber que mis alvéolos tienen ciertas presiones de mercurio. De esa forma yo mido la tensión arterial y también la tensión pulmonar. Perdón. Entonces, estos flujos me hablan a mí de la presión parcial de oxígeno, que es en milímetros de mercurio, y me habla de cómo tengo a nivel de la sangre venosa y de la sangre arterial, para poder en el alveolo yo fijar en mi paciente si estoy teniendo una buena saturación. Entonces, esa influencia de la respiración es lo que me está hablando en esta imagen, ¿sí? Y las alteraciones que yo pueda tener es toda la sangre arterial, normalmente la voy a tener, la sangre que es oxigenada la voy a tener a través de las venas pulmonares, y la sangre que no oxigenada, la voy a tener de las arterias pulmonares. El flujo de sangre aquí es diferente porque a nivel del corazón el flujo me lo va llevando de esa manera. Entonces yo tengo que ver en este caso cómo se encuentra la presión de este alveolo cuando está viene sangre que no es oxigenada, que es la sangre de color azul, y cómo llega la sangre que está oxigenada para entrar al capilar pulmonar en el alveolo y poder, en este caso, llevar una adecuada ventilación. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Sí. Mande. Uno presenta y en la de Te escuchas cortados, Mora. internet. Pensé que era yo.
Maestra, yo estoy batallando mucho con mi internet, la verdad, no, me saca cada rato, no sé si ha notado que me meto a cada rato. Ok, yo Porque esto me saca. que les estoy platicando ahorita lo puse a grabar, lo estoy grabando, ahorita se los voy a compartir, pero sí me gustaría un poquito, véanlo con la perspectiva abierta, no corten ni peguen, no corten ni peguen, escriban lo que ustedes están entendiendo de las imágenes, ¿sí? Aquí está lo referente a la fisiopatología que les decía, las enfermedades de vías respiratorias, para que cuando tengan un paciente con problemas respiratorios, ustedes tengan la oportunidad de explicarles. Aquí vienen lo que les decía ahorita, las espirometrías. Yo hago 1, 2, 3, 4, 5, los intentos que tengo que hacer con mi paciente para poder hablarles de si tiene un problema de restricción, ¿sí? O a veces el problema es la técnica, como se hace la espirometría, ¿ok? Esa restricción me va a llevar a mí en patologías como fibrosis, que es el caso principalmente del EPOC, o me puede hablar de problemas, en este caso, de obesidad, o me puede hablar de problemas, bueno, aquí vean la miastenia gravis, que es el paciente que no tiene control de los músculos, ¿sí? O también me puede hablar en el caso de la inflamación, como viene siendo el asma. Entonces, para que ustedes puedan explicarle a sus pacientes en qué consiste cuando decimos capacidad pulmonar, cuando decimos volumen residual, que esos conceptos es lo que yo necesito que ustedes los manejen para poder entender la próxima semana que nos veamos cuando hablamos de POC, cuando hablamos de asma. A mí cuando doy la clase presencial, normalmente yo no utilizo el cañón, no utilizo más que el pizarrón. Yo me pongo en el pizarrón y les dibujo y les anoto todo eso. Desafortunadamente ahorita estamos cortos, pero pues ustedes son el grupo 3, me va a tocar el próximo semestre el aficio del niño, entonces vamos a tener chance de recuperar un poquito de todo esto, porque también en los pacientes pediátricos tenemos afectaciones como lo que es neumonía, bronquitis, que nos afectan el sistema respiratorio. Todo paciente hospitalizado hacemos una gasometría arterial para ver cómo está oxigenando independientemente del oxímetro de pulso, ¿sí? Para darnos nosotros una idea de esa condición que está teniendo en ese flujo de aire y cómo llega hasta de manera distal en el caso del paciente para darnos un pronóstico de cómo está su circulación hablando de la ventilación. Jóvenes, se me va a cerrar aquí ahorita el Zoom y sí se está batallando un poquito con la conexión, pero espero que les haya servido. Si tienen alguna duda o algo, me voy a conectar ahorita para preguntas, me preguntan y a ver cómo le podemos hacer para mejorar las condiciones y que ustedes se sientan satisfechos y enamorados de esta materia que se llama fisiopatología del adulto. ¿Sale? Les voy a mandar un segundo enlace.